Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a una nueva entrega de Teledebate, hoy viernes, finalizando la presente semana laboral. Como siempre, Ramón Reyes y quien les habla, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas que esperamos que sean de su interés. Y la reflexión de este día dice así: el verdadero valor se prueba enfrentando con entereza la adversidad. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 337 falleció el emperador romano Constantino I, apodado el Grande, quien recibió el bautismo y se convirtió al cristianismo ya en su lecho de muerte. Ya desde antes, mediante el edicto de Milán, había legalizado la religión cristiana, decretando el fin de la persecución contra sus fieles y la devolución de sus bienes incautados. Las iglesias orientales lo consideran el 13º apóstol. En el año 1813 nació el notable compositor alemán Richard Wagner, considerado uno de los más grandes genios de la música clásica. Y en 1885, a los 83 años, falleció en París Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y escritor romántico. Está considerado un gigante de la literatura francesa y universal. Su fama ha trascendido el tiempo y se mantiene viva a través de sus numerosas obras, entre las cuales destacan Los Miserables y Nuestra Señora de París, ambas llevadas al cine. Fue además una figura comprometida con su tiempo, como miembro de la Cámara de los Pares, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, donde se hizo notar por sus intervenciones oratorias. Al morir, sus restos fueron expuestos bajo el Arco de Triunfo, por donde más de 2 millones de personas desfilaron para rendirle tributo póstumo. En 1935, en República Dominicana, fue fundado el Archivo General de la Nación, y en el año 1939, 4 años más tarde, Adolfo Hitler y Benito Mussolini firmaron el tratado político-militar conocido como el Pacto de Acero. Conjuntamente con Japón formaron más tarde el llamado que enfrentó a los aliados, el eje, el llamado eje que enfrentó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El final de ambos fue trágico. Mussolini, conjuntamente con su amante Claretta Petacci, fue ajusticiado por un grupo guerrillero cuando trataba de cruzar la frontera para buscar refugio en Alemania. Y Hitler y su amante Eva Braun, con la que contrajo matrimonio poco antes, apelaron al suicidio para evitar caer en manos de las tropas soviéticas que ya habían entrado en Berlín. Don Ramón, los diferentes rostros de la actualidad nos recuerdan que en una nutrida ceremonia, la Asociación de Industria junto a Mario Méndez, redactor jefe de Económica del Matutino Hoy, como señalamos ayer, reconoció también la labor de los periodistas Mariela Mejía, de Diario Libre, y Dusan Piña y Martín Polanco, de la revista Mercado, otorgándoles el premio de periodismo económico Jorge Arseno Brugal. Todos son excelentes en su trabajo. Sí, señor. Y el cantante Fernando Villalona, en el curso de una entrevista concedida a Univisión, confesó que gastó más de $1 millón en su adicción al crack y otras drogas. Hoy, recuperado del vicio desde hace más de 20 años, exhorta a todos los jóvenes a apartarse del consumo de narcóticos por sus efectos perniciosos. Es un buen mensaje para ser difundido con la mayor amplitud por la gran popularidad de que goza Villalona. Sí, pero yo me recuerdo que mientras él hacía eso, él negaba que eso fuera cierto. Bueno, eso lo hacen cada vez. Pasa igual que el borracho que te dice que no, yo no soy borracho y se pasa el día bebiendo. En aquella ocasión él intentó... Todo el que tiene una adicción por lo general la niega, Ramón, acuérdate. Él estuvo, le quitaron la visa y hay un relato ahí mismo también que él entró desde Canadá a Estados Unidos de la mano del senador Rangel y de otra persona. Bueno, a Nueva York. Él se sometió a un programa de, sí, evidentemente, de desintoxicación en los Estados Unidos y después en otro aquí. Y se recuperó, y qué bueno y que bueno, ha dejado claro. Las drogas. Sí, es un gesto de valor, ¿eh? Claro, claro. Mira, él mismo confiesa, perdió
1 millón de dólares, porque es un dinero que no se recupera. No, claro. Bueno, y al cabo de 15 años, su última actuación en el Auditorio de Charto de Chabón va a retornar a actuar en ese coliseo el inmenso Juan Luis Guerra, después de haber pasado en triunfo el nombre de la República Dominicana por los más variados escenarios del mundo. Ramón, yo creo que se puede anticipar que es una apuesta segura que el mismo va a resultar pequeño para recibir naturalmente la inmensa cantidad de público que siempre sigue las actuaciones del creador de Que Llueva Café en el Campo, ¿no? Él llenó el Estadio Olímpico, correcto, que debe tomar 100.000 personas, pero Chabón, el dominicano quisiera verlo con mucho más frecuencia. Sí, sin lugar a dudas. Ahora pasa el nombre de la República Dominicana en triunfo. Evidentemente que sí. Y además, es nuestro artista de mayor prestigio a nivel internacional y más conocido. Además, eso hasta sus detractores, si lo tienen, no pueden negarlo. Además es un artista que ha mantenido una línea muy seria en su vida privada. No se le conocen escándalos, no está ligado a situaciones realmente reprobables. Así es. Yo creo que una gran gente. Yo lo creo también. Y en Haití, señores, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue apresado y llevado a los Estados Unidos a solicitud de la DEA para ser juzgado por narcotráfico. Y en España, mientras tanto, Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, sobre quien pesa la grave acusación de haber asesinado a la joven abogada Paola Languasco, cuya extradición será solicitada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Dice que lo apresaron ahí pegado a una casa que tiene, y cuando se disponía a comer. Bueno, en la casa de una dominicana, y hoy el juez lo mandó para la cárcel. Él se declaró inocente, pero no obstante, lo mandaron a la cárcel para ser extraditado a la República Dominicana. Hay que hacer notar que él tiene doble nacionalidad, tiene la nacionalidad española y tiene la nacionalidad dominicana. El lunes, el magistrado procurador general de la República Dominicana, el doctor Francisco Domínguez Brito, va a dar una rueda de prensa para referirse al tema. Bueno, el papá de la joven víctima en este caso reclamó a las autoridades que protejan la vida de este señor. Bueno, porque dice que teme que lo puedan matar para que no revele cómo. No revele la complicidad. Claro, de la que gente le permitieron salir del país. No, pero no solamente salir del país, porque ese tipo, después de haber estado acusado de matar a una persona, estaba en la calle. Correcto. Yo te conté que él andaba con un recibo del Banco de Reserva de renovación de una licencia, porque andaba con una licencia vencida. Entonces andaba con recibo de pago, pero no renovaba la licencia. No, porque es una licencia de origen dudoso. Sí. Eso era para decirle a la policía, cuando le encontraban el arma, él decía, sí, mira. Tú dices de origen dudoso, será de origen fraudulento. Alguien le tuvo que dar la licencia. No, me refiero al arma. Dijiste una licencia de origen dudoso, por ahí me confundí. Un arma. No, él no tenía licencia. Bueno. No tenía licencia, es una habilidad. ¿Tú te acuerdas de Tres Patines? Sí. Él decía habilidad pilosíaca. Eso es una habilidad pilosíaca de él. Te compró el recibo y eso no solamente lo hace él. Hay muchos maleantes que andan por ahí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Porque el recibo tiene que tener una fecha. Sí. Entonces tú no me puedes dar un recibo y dices, mira, hace 3 meses yo pagué, voy a renovar la licencia ahora. ¿Y tú crees que la policía se fija en la fecha en que tú compraste el recibo? Bueno, ese es el problema de la calidad del personal. Claro, porque así mismo. Porque cualquier policía que esté un poquito alertado le dice, déjeme ver un momentico, dice, pero esta licencia, este recibo tiene 3 meses de antigüedad. Entonces, pero no perime el recibo. Sí, está bien, pero ¿cómo usted va 3 meses? ¿Cuándo usted va a renovar la licencia? ¿No me va con mañana. Ya usted se hace... No, pero usted se hace sospechoso ya. Eso.
Pero mira, el tipo, el papá, que es abogado, y ella era abogada también, relata cómo fue que lo apresaron. Y él tuvo que ver con el apresamiento, porque él conocía al tipo, vino a la capital, le entregaron un agente, un oficial creo, y fueron y se plantaron cercano a la casa, porque el papá conocía el vehículo y lo conocía. Y el tipo fue, merodeó por la casa, miró para un lado y para otro, vio que no había nadie cerca ni nadie sospechoso, se desmontó de su vehículo. No había moros en la costa. No había moros en la costa y cuando entraba el agente de la policía, porque el papá no podía apresarlo por sí solo, porque no tiene calidad para hacerlo. El agente de la policía lo encañonó, lo apresó y le puso las esposas. Y entonces llamó a un patrullero para que lo llevara. Bueno, el patrullero nunca llegó. Pasaba uno por ahí y entonces lo pararon. Como si fuera un taxi. Exactamente. Lo pararon y entonces lo llevaron a la policía, pero el tipo, antes de las 48 horas, ya estaba en la calle. Y entonces el papá tiene razón. Él dice, yo lo escuché, que, bueno, ese muchacho corre el peligro de que pueda pasarle algo, porque él evidentemente... Para silenciarlo. Hay muchas complicidades en ese caso. Lo que pasa aquí en este país hay muchas lámparas de Aladino. Hay gente privilegiada que frota lámparas de Aladino y entonces se producen milagros. Sí, no, y hay gente que no tiene ningún escrúpulo para ofrecer dinero para salir de la calle, porque a mí no se me ocurre ni siquiera a un tráfico en la calle ofrecerle dinero. Seguro. Bueno, la ministra de Salud confirma lo que habíamos señalado respecto a las fallas detectadas en el recién inaugurado y remodelado Hospital Traumatológico Darío Contreras, debido al hecho de que la obra no se coordinó con las autoridades sanitarias ni el propio centro asistencial, lo que puede calificarse de un descuido insólito, descartando así la denuncia del director general del Departamento de Supervisión de Obras del Estado, que atribuyó las denuncias recogidas por el periódico Hoy a determinados intereses económicos y políticos. Ahora solo queda corregir las fallas de distribución y aprovechar esta experiencia para las obras de remodelación que se están llevando a cabo en los distintos centros hospitalarios. El problema no es solo que usted cumpla con todas las normas, en este caso establecidas para una construcción segura, sino el problema también cuando usted, un hospital es un centro especializado. Entonces usted tiene que contar con la gente que trabaja allí, dónde ubico esto, dónde ubico lo otro, qué es lo que hace falta aquí, qué es lo que hace falta allá. Mario, tú sabes que aquí, desgraciadamente, cada vez que tú haces una crítica sana, de una vez te le ponen la etiqueta, es interesada y es política. Correcto, una persecución política. Entonces tuvo que venir quien debió haber supervisado esa obra, la ministra de Salud, y decir, miren, es verdad, y tú no tienes razón. Exacto. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, ya tenemos por ahí a nuestro invitado de hoy, que no es invitado, es accionista de aquí. Bien, el doctor José Miguel Gómez Montero. Ahora cuando lo pasan para acá, por favor. Mientras tanto, bueno, fueron bien precisos, Ramón, los señalamientos hechos por el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, durante su comparecencia en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicación Corripo. Según el destacado empresario y estadista, la educación, el empleo y el fortalecimiento de la institución familiar son factores claves para reducir los términos de desigualdad entre el crecimiento económico y la desigualdad en su distribución, de tal modo que el bienestar no quede reducido a un número limitado de personas. Tal como destaca el editorial del Popular Matutino, las recomendaciones del exmandatario chileno están avaladas por su exitoso desempeño en la conducción de los asuntos del país sudamericano cuando dirigió sus destinos, impulsando el crecimiento de su economía, promoviendo la creación de alrededor de 1 millón de empleos, reduciendo de manera apreciable los niveles de pobreza
y enfrentando además el reto de la recuperación de los efectos del fuerte terremoto que causó tantas víctimas, pérdidas materiales a la nación chilena. La verdad que dejó un buen mensaje el señor Piñera. Sí, señor. Bien, vamos a aprovechar que está aquí el doctor José Miguel Montero y sin ir a cambio, pues vamos directamente con usted, doctor. ¿Le parece? Como usted quiera. El doctor, estamos hablando de un destacado psiquiatra, conferencista, escritor. Además, casi además 20 obras tiene. Fue expresidente, además, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. De psiquiatría. Buenas noches. De los endereza locos, le dicen. Así dicen. Sí. Así dicen en Cuba. Cuando yo sea grande... Ya ustedes no usan la expresión de loco, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Para qué? Enfermos mentales. Enfermos mentales, correcto. Enfermos mentales. Porque decir loco a la gente es muy Un estigmatizante. poco peyorativa. Muy peyorativa, discriminatorio. Correcto, sí. ¿Verdad? La gente... Y se habla más de enfermedades mentales. Y hay mucha gente con enfermedades mentales que no son, es decir, no son desequilibrados totales. La gran mayoría de personas que demandan la ayuda en psiquiatría no son enfermos mentales. Estamos hablando de personas por problemas de ansiedad, por depresión, problemas de adicciones. Estamos hablando de trastornos y problemas con la familia, con la pareja. Ahora mismo están creciendo mucho con las tecnologías, las adicciones a pornografía, las adicciones a lo que le llaman adicción al internet. Y entonces hay unas nuevas entidades nosológicas en términos de comportamientos y conductas nuevos. Por ejemplo, esto de compradoras compulsivos, ludopatía, como está creciendo en República Dominicana. Y esos son trastornos que tienen que ver en el área de la salud mental. Doctor, hay gente que con estos instrumentos que aportan alguna tecnología se terminan idiotizados. Se pueden pasar horas ahí en internet. En internet, claro. Y otra vez con el aparatico. Sí, con los celulares, que además de eso dan mensajes y todo. Y usted lo ve todo el tiempo, oye, están fuera de este mundo. Eso viene a ser una especie de adicción, ¿no es así? Y no solamente eso, sino que ya hoy hay muchas familias con problemas con los adolescentes, porque tienen problemas en aprendizaje, tienen pobre motivación y pobre desempeño en el área educativa, y tienen unas pobres respuestas hacia la reestructuración de lo que quieren en su vida. Y todo es influenciado, y todo es quedando una dependencia a vivir a través de una laptop, una computadora, un internet, una relación más virtual, más hacia el ciberespacio o a los videojuegos y menos hacia la familia. Ustedes van a tener que agregar a la clasificación de las enfermedades la enfermedad del facilismo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está perdiendo la solución, la facultad de pensar y razonar. Cualquier cosa usted le pregunta, no, déjeme ir al internet, un puncho ahí, entonces sencillamente leo ahí lo que hay, entonces no pienso, no analizo, no busco, no investigo. Sí. De hecho hay una contextualización más pobre en términos de análisis crítico, de juicio crítico, de capacidad para resolver conflictos, resolver problemas. Y se está hablando hoy en día en psiquiatría de los jóvenes que están despertando adicciones a la internet, que están teniendo menos desarrollo de la parte prefrontal de su cerebro, que es la parte crítica, y de los sistemas límbicos del sistema el cerebro hay que ejercitarlo, emocional, claro. Igual que los músculos. Claro. Entonces el que no ejercita el cerebro se le atrofia. Claro. Y el aparatico este no lo ejercita. Cuando yo estoy haciendo algo, no me ejercito. No, eso es más mecánico. Más mecánico. Es algo mucho más mecánico, porque eso no te está poniendo a tú ejercitar más la memoria o más el cerebro en términos de provocar áreas cerebrales de mayor estímulo. Es una condición, lo que sí se está mecánica. viendo, lo que se está viendo es más gente con atrofia del metacarpiano y de lesiones motoras finas por problemas de lesiones del nervio del radio, por lesiones y atrofia de músculo, por estar permanentemente en la tecnología. Yo oigo una expresión y que me dice, no, estoy chateando. ¿Qué chatear? Correcto. Está idiotizado, mirando cosas.
¿Cómo me explica esto? Yo entro a un restaurante a comer, a almorzar con mi familia y encuentro mamá, hija y 2 hijos. Los 4, en vez de estar conversando con el aparatito. Hay adicción, hay separación de la familia porque no se están comunicando. Y entonces viene el mozo y le pregunta, ¿qué usted quiere? Doña, ¿en qué podemos servir? Ah, escúchame. Entonces le dice, mira, espérate tú, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? El mozo Y escribe después siguen. y el mozo se va y vuelven. Pero no hay comunicación y en lo que yo estuve ahí no se comunicaron ninguno. Sí. Hoy en día se está hablando mucho, Ramón, de la lexitimia social, ¿Qué es eso? de la falta de interiorizar afecto o emociones positivas entre parejas y entre familias. Hay niños que el apego, el vínculo, el sentido de pertenencia, la afectividad está menos desarrollada hoy en día porque tienen menos oportunidades y menos espacio para comunicarse con sus padres. Pero están juntos, están en la misma mesa. Pero la mayoría de esos padres que están en una computadora y que cada muchacho tiene un televisor en su habitación, una laptop, un celular, y aún en el almuerzo de la mesa cada quien tiene un aparatico. Fíjate que hay gente que vive en una casa de 2 pisos y se mandan a través del chat, se mandan información y viven en la misma casa. Sí, pero Eso de una está- habitación a otra. Eso está trayendo desapego emocional, eso está trayendo falta de afectividad y eso está trayendo problemas en la comunicación. Por eso en la familia hay muchas familias que usan de manera irresponsable la tecnología. Vamos a hacer la pausa un momentito, doctor. Regresamos. Doctor, un tema que creo que es de suma importancia. Aquí tuvimos estos días, pues, a la doctora Fonder, Lilian Fonder, y tratamos un tema de mucho interés que es la educación sexual en las escuelas. ¿Qué usted estima? ¿Cuál es su criterio en relación con eso? Yo conozco a Lilian y me gusta su discurso y es una persona que tiene muy buena formación y opinión. Y yo te voy a decir una cosa, el colegio y la escuela le tiene fobia a la educación sexual. Estamos terminando un año escolar. Tenemos ya 3 años del 4%. Hablamos de la tanda extendida. Hoy en día no se ha iniciado la educación sexual en la escuela. Así es. Y tienen espacio que no encuentran con qué hacer relleno y no tienen la educación sexual en las escuelas. Miedo a Y la tienen Iglesia el material, Católica. y tienen el material, porque yo fui de los que coproductores de esos trabajos, junto con muchos sexólogos, con muchos psicólogos, con muchos educadores sexuales, que trabajamos muchísimos módulos desde una educación sexual, desde la parte inicial hasta el intermedio, y tienen que estar por ahí llenos de polvo de todos esos módulos que se trabajaron, porque nadie quiere empezar la educación sexual en la escuela. ¿Por qué? Bueno, porque todavía es una sociedad muy conservadora, es una sociedad llena de miedos, de mitos, de tabúes, es una sociedad que no quiere formar personas, es una sociedad que quiere reproducir seres humanos automatizados que respondan a los intereses de la clase dominante, una sociedad que quiere adolescentes y adultos con poca capacidad crítica, que no aprendan a contextualizar, que no sepan discriminar conducta, que no aprendan a revalorizar y a replantear sus valores. Y entonces estamos jugando a una sociedad que se autoengaña
que vive una cosa y dice otra. Es decir, tú te encuentras Hipócrita. con que Es una sociedad cínica, hipócrita también, porque tú te encuentras estos datos que te voy a decir. La primera causa de deserción escolar en todo el sur es embarazo. Embarazo. Prematuro. La primera causa de deserción escolar, de repitencia, de alta repitencia, y de que de cada 10, 3 no terminan el 8º curso, tiene que ver con embarazo prematuro. en adolescentes. Y te voy a decir un dato que es espeluznante. Todas las muchachas embarazadas de la escuela las expulsan de la escuela. Sí. De que se dan El cuenta que año están pasado se embarazadas. hizo un estudio, lo hizo una antropóloga que hay en el país, Taira Vargas. Vargas, y se encontró que de 10 escuelas que ella consultó, en los muchachos del 4º curso de bachillerato, por lo menos habían 4 o 5 que eran padres ya, que tenían hijos Sí, sí, y sí. que estaban dentro de la escuela. Sí. Bueno, pero ellos no eran expulsados. Y las mujeres sí. Y Las las mujeres, muchachas sí. de que estaban embarazadas. Entonces, es una escuela que O sea, la tiene culpable es la una escuela. educación La genérica. culpable es la escuela. La que da mal desigual. ejemplo es la muchacha. Es una escuela que no quiere ayudar a un niño de preescolar a Pero identificar un momentico. su Eso género. Pero eso es legal. ¿El qué? El de expulsar a una mujer. No, es ilegal. La ley no contempla que no, pero le hacen la vida imposible para que se vaya. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que en la República la Dominicana temas como prevención de embarazo, temas como acoso o abuso sexual, temas como enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA, Y sífilis. temas como identidad psicosexual, temas como violencia de género, temas como sexualidad irresponsable, temas como sexualidad de autoestima, sexualidad y valores, ¿Hay adicción al sexo? claro, Adicción al temas como enseñar a un adolescente a posponer sus deseos sexuales para que asuma una sexualidad responsable. Eso es importante. De eso no se quiere hablar. Entonces, ¿Por qué? este ministro de Educación, que está manejando un alto presupuesto, pregúntale a ese Ministerio de Educación por qué no pueden empezar a impartir la educación sexual en la escuela. El año que viene escolar. Y entonces, el año que... Te dicen, no, el año que viene. Tienen 3 años diciendo eso. Correcto. Sin embargo, tú te encuentras en la práctica clínica en el hospital muchísimas niñas teniendo relaciones sexuales, muchísimos preadolescentes y adolescentes, iniciándose a los 12, a los 13, en relaciones sexuales, muchas embarazadas, otras con muchas afecciones por papiloma humano y otros virus afectados porque no tienen la educación sexual adecuada, la orientación sexual. Entonces, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la informática, donde tú encuentras que un adolescente está aislado en su casa, en un internet que sube y ve todo lo que quiera y tiene acceso a todo, entonces tú la escuela le quieres negar que es un tabú hablar de pornografía, hablar del tema de las relaciones sexuales, y ese propio adolescente en su casa, en su computadora, tiene todos los tipos de información. Y la libertad. Entonces, ¿dónde Tiene está el todo tipo de temor? información, pero una información Sí, viciada. pero ¿dónde está el temor? Entonces, la escuela de hoy es una escuela que se niega a una formación integral. Es una escuela que quiere seguir apostando al siglo XXI, pero es una escuela tradicional, convencional, con una mentalidad del siglo XX. Y tú te das cuenta que aunque te hablen de
salas virtuales y te hablan de toda la tecnología y todo lo moderno en la escuela. Sin embargo, cuando tú buscas qué trabaja la escuela en los módulos, en los muchachos, entonces tú te encuentras que no quieren hablar de educación sexual, que no quieren tratar los temas de salud mental, y tú buscas cuáles son los indicadores de mayor riesgo que tienen los muchachos en los colegios y en las escuelas, en el bachillerato. ¿Cuáles son los riesgos de los muchachos de hoy en día? Tú te encuentras que entonces cuando tú haces la lista de riesgos, trabajándolo con los propios adolescentes, te dicen la marihuana de edad temprana, la cocaína, lo admiten. el embarazo, el bandolerismo, el pandillerismo, la crisis de identidad, el problema de depresión, la bipolaridad, mal manejo de la ira, y tienen ellos unas propias necesidades, pero la escuela trabaja otras necesidades. Es decir, la escuela está desintonizada de la realidad psicosocial, de las problemáticas psicosociales que tiene la comunidad donde vive y donde está la escuela. Y el hogar también. Y el hogar también. Hacemos la pausa y regresamos. Don Mario, Doctor, nos quedan muy pocos minutos, lamentablemente, porque usted me llegó tarde hoy. Parece que lo cogió el tráfico, ¿no? déjeme hacerle una Bueno. pregunta yo al doctor. ¿Lo quiere decir? Dígame. Después de todo lo que usted, de ese diagnóstico, de este panorama, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacer? Mira, ¿Qué debemos hacer te en lo esta voy a sociedad? decir puntualmente. Yo quiero aprovechar este programa y lo voy a escribir en mi artículo en el periódico hoy. Yo quiero hacerle un llamado al secretario de Educación, Ministro, ya. al ministro de Educación, Baret. Carlos Manuel. Carlos Sí, Almarante Varese. Si no se desarrolla una escuela con indicadores de desarrollo integral para desarrollar personas, fracasó el 4%. Si no se da la educación sexual en la escuela y la integración de módulos de salud mental en la escuela, donde se produzca un muchacho y una muchacha con juicio crítico, con capacidad de análisis y de que pueda articular sana autoestima y proyectos de vida y capacidad para poder entender la sociedad donde se desenvuelve, con matemáticas, lengua española, pintura, arte, no se va a desarrollar un ser humano. Entonces, esta tan extendida, hay que integrar salud mental y hay que integrar educación sexual en las escuelas. Ese es mi llamado. Bueno, vamos a... Parece que lo que pasa es que también hay muchos intereses en ese sentido que han estado obstaculizando la aplicación de la educación sexual en las escuelas, ¿no? Bueno, fíjate que la República Dominicana, en los problemas básicos cardinales, los intereses no los dejan avanzar. Claro. En el problema eléctrico, los intereses no los dejan avanzar. En la salud, los intereses particulares no lo dejan avanzar. En la educación, los intereses particulares no lo dejan avanzar. En la corrupción, los intereses particulares no lo dejan avanzar. Entonces, ¿qué sociedad, ¿Qué hace falta? qué sociedad puede avanzar si los hombres y las mujeres, los actores sociales, no somos responsables de asumir intereses, de echarnos enemigos para pensar en los demás? Entonces, ¿qué sociedad es? Las sociedades conservadoras, las sociedades mediáticas y las sociedades que no reproducen los cambios trascendentales no son sociedades que se desarrollan. ¿Esta es una sociedad conservadora? Extremadamente conservadora. Ultra. ¿Y el Estado dominicano es un conservador, Estado conservador? Conservador. El espíritu del dominicano se ha vuelto un espíritu conservador. Mediático y conservador y de luz corta. Las drogas tienen que ver con ello a partir, hace 50 años, de la presencia de los norteamericanos aquí, que fue cuando los muchachos se iniciaron en la marihuana, porque no se conocía. Yo no conocí en mi época de estudiante ni la palabra droga ni la palabra marihuana. Bueno, fue una época que se introdujo un despertar en el mundo, pero hoy en día, por ejemplo, el problema de las drogas
La droga es una enfermedad cerebral, no es un problema de vagabundería. Sin embargo, ahí te hablo del problema de la salud mental. Le estamos hablando a los muchachos en las escuelas, en los colegios, de los indicadores de riesgo de las drogas, de prevención de las drogas. Entonces, Muy limitadamente. muy señor limitadamente. Lucas. Doctor, muchísimas gracias. Se nos agotó Yo el tiempo. tenía un tiempo que no me llamaban, que no me señor. traían. Es don Recuérdense Mario, que mire, yo es don tengo- Mario, es don yo Mario. quiero venir un mes aquí, una vez al mes, porque este programa es mío, yo soy parte de este programa. Bueno, pues entonces no ya- tengo beneficio Yo me voy a material. encargar. Encárguese Usted me usted de llama. eso, que el doctor venga una vez al mes y que no busque excusa. No, Que no, diga, yo no, vengo. que tengo un congreso, que no, él tiene congreso, me suspende el congreso. Y usted viene aquí. Te quiero mucho, Mario. Vamos, Hermano. el afecto de siempre. A mí me gusta venir aquí. Y a nosotros nos gusta que usted venga. Y a los televidentes creo que también. Hacemos la pausa, cuando regresemos lo vemos con el tiro rápido hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Aunque es tema de vieja data y sobradamente conocido, no deja de resultar revelador el estudio llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido por sus siglas de la OCDE, sobre los efectos de la brecha creciente entre ricos y pobres, una situación que se produce tanto en los países en vía de desarrollo como en gran parte de las naciones desarrolladas. Esta brecha se mantiene en continuo crecimiento y se manifiesta en las etapas de bonanza, igual que en las de depresión económica, marcando la enorme diferencia entre los ingresos que recibe el minoritario sector más pudiente y el resto de la población, en particular los grupos menos favorecidos, que viven en condiciones de extrema exclusión social. La diferencia en este caso puede resultar sencillamente abismal. A diferencia de lo que pudiera imaginarse, la OCDE señala esa situación que se presenta en forma particularmente aguda en el caso de los Estados Unidos, donde el ingreso del 10% de los que más ganan subió un 10,6% entre el 2008 y el 2013, mientras en cambio descendió un 3,2% en el 10% de los que perciben menos entradas. Más palpable, la diferencia durante ese periodo está establecida entre el promedio de ingresos para ese 10% más favorecido, resultó 19 veces superior al del 10% de la escala más baja. O sea que paradójicamente, en el curso de ese quinquenio, los más ricos se hicieron más ricos y los más pobres más pobres. Esta situación se presentó también en algunas economías europeas. Incidentalmente es oportuno recrear el artículo que no hace muchos años publicó House of Fame en el The New York Times, el multimillonario Warren Buffett, considerado entre los 3 hombres más acaudalados del mundo, reclamando del gobierno estadounidense aumentar los impuestos a la clase más rica a la que él pertenece y reducirlos para el resto de los ciudadanos. Al efecto ponía como ejemplo su propio caso, señalando que él tenía que pagar un porcentaje inferior de carga fiscal al de sus propios empleados, a los cuales se le aplicaba una tasa mayor. Ni que advertir que el artículo del señor Buffett, un verdadero genio financiero, causó un gran revuelo y no le generó precisamente simpatías en el grupo de la gente más adinerada a la que él pertenece. De hecho, Buffett dedica gran parte de su fortuna a obras sociales, al igual que el magnate de las computadoras Bill Gates. Aunque el estudio no contempla el caso específico de la República Dominicana, es una situación que se manifiesta aquí y explica el hecho aparentemente paradójico de que mientras la economía crece a un robusto promedio, la enorme desigualdad en la distribución del ingreso hace que la gran mayoría de la población no sienta sus efectos favorables ni disfruta del consiguiente bienestar, que queda reservado a un segmento muy reducido. Las conclusiones de este estudio, no por repetitivo o menos valioso, es que la brecha tan pronunciada en el ingreso no solo tiende a fracturar el tejido social, sino que frena el crecimiento de las economías a largo plazo. Pudiera advertirse además
de lo que hay sobrada evidencia, que a un término más corto que largo pudiera interrumpir el ritmo institucional de una sociedad con todas las funestas consecuencias que se derivan de esta situación de grave desigualdad, que en vez de disminuir tiende a aumentar. El informe está encabezado por un título sugestivo: ¿por qué la desigualdad nos afecta a todos?, lo que constituye una realidad innegable de lo que hay sobradas evidencias. A todos, ricos, clase media y pobres, convivir en una sociedad estable y progresista. La mejor fórmula para lograrlo pudiera ser hacer que los efectos de la prosperidad resulten mejor distribuidos y lleguen a la mayor cantidad posible, haciendo que los pobres dejen de serlo, incrementando su capacidad de consumo y calidad de vida. Aunque pudiera lucir contradictorio, la prosperidad mejor repartida genera mayor prosperidad también para los más ricos. Una materia en la que aquí todavía tenemos mucho que aprender. El próximo lunes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Que tengan todos un excelente fin de semana. Y no se muevan, que por ahí viene un boletín muy interesante y después ese magnífico programa que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle.